Y ahora el análisis en clave de inteligencia económica. Con la amenaza arancelaria estadounidense sobre Europa, España en particular mantiene un sector, el primario, inquieto. Un sector que es fuerte en la economía española, es uno de los motores de la economía española. De hecho, España, en el términos alimentarios, tan solo es el cuarto país exportador de alimentos de la Unión Europea, el séptimo del mundo, con un valor comercializado en el último año, el último dato disponible, de más de 74.600 millones de euros y una balanza positiva. Así que aquí estamos hablando de algo especialmente sensible para la economía española. España, primer productor del mundo de aceite de oliva, segundo en vino, tercero en carne de porcino, lidera la producción de acuicultura, pescado en granjas de Europa. Datos que conoce y maneja bien nuestro invitado capital, uno de los grandes expertos en este sector de nuestra economía, Juan Quintana, director de La Trilla en Capital Radio. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por permitirme acompañaros hoy. Pues ya ves que el gobierno de España acaba de presentar una estrategia nacional de alimentación, lo ha llamado. En cierto modo intenta casi prepararse para las amenazas o los riesgos que vienen para este sector. Imagino que lo has visto. ¿Ofrece algo nuevo? ¿Está bien enfocado? Bueno, el enfoque en estas grandes estrategias suele estar bastante bien ajustado en el planteamiento sobre el papel, ¿no? También hay que recordar que el sector alimentario se basa en el sector primario y que el sector primario está regulado a nivel europeo por la política agraria, con lo cual siempre estás un poco encorsetado dentro de las grandes líneas europeas. Pero las grandes líneas que mantiene, que son la sostenibilidad, el tema de sostenibilidad, autosuficiencia alimentaria, el tema de las áreas rurales, que está metido ahí un poco, no es exclusivamente tema alimentario, pero tiene que ver con el desarrollo rural. Las líneas, los pilares básicas, pues hombre, sobre el papel son pilares que todos damos por buenos. Otra cuestión es cómo, insisto, cómo se plantea la sostenibilidad, por ejemplo, y otros factores ajenos al desarrollo de esta política, de esta estrategia, como pueden ser cuestiones externas al sector común, a todo el sector empresarial, dado, como te he dicho muy bien, es un sector prioritario y muy potente, como es, por ejemplo, la reducción de la jornada, que también preocupa mucho al propio sector primario, por ejemplo. Así que el qué está claro sobre el papel, que está bien planteado. El cómo es en lo que deberíamos detenernos. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de los términos de la sostenibilidad? ¿Hay riesgo para sobre todo el sector rural, el sector agrícola, tal y como se presenta o se exige? Mira, es que el problema de sostenibilidad es una palabra que es muy amplia. A priori, ¿qué se entiende por sostenibilidad? Uno puede entender una persona que esté en la calle y dice, bueno, pues que decir que vamos a ir a productos naturales, entre comillas, sabe, entendiendo lo que es naturalidad, que es complicado, productos ecológicos, etcétera. Entonces, es verdad que el sector primario tiene que hacer y está haciendo un esfuerzo por ser medioambientalmente más sostenible. Pero la sostenibilidad no hay que entenderla, y ese es uno de los problemas que tiene el gobierno actual, precisamente con esta bicefalia. La sostenibilidad no es ir exclusivamente a temas ecológicos. La ecología es una parte del modelo productivo agrario y alimentario que es necesario, que además lo demanda la sociedad, luego el mercado lo demanda, luego fenomenal, que tiene muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes, y es que es económicamente más ineficiente que un modelo convencional. Entonces, la sostenibilidad no se puede entender solo como vamos a poner en estrictas normas ecológicas a un modelo productivo que tiene que ser intensivo si queremos efectivamente cumplir con uno de los objetivos de esta estrategia, que es la suficiencia alimentaria, porque la productividad baja con estos sistemas. La sostenibilidad se puede mantener en ambas patas, mantener esta línea más ecológica y luego ser mucho más sostenible en el desarrollo tecnológico del sector, es decir, productos fitosanitarios, fertilizantes, tecnología, maquinaria, sistemas de riego. Ahí puedes incrementar muchísimo la productividad con tecnología, pero manteniendo y yendo a modelos mucho más sostenibles, a productos mucho más sostenibles, pero que no implica eliminar la tecnología o este tipo de tecnología o incluso la mejora genética del mercado. Y ahí es donde puede venir el problema y donde el sector, si no está bien interpretado y bien traspuesto a esta estrategia al campo, puede verse encorsetado y perdiendo competitividad respecto a otros productores, a otros espacios económicos más allá de la Unión Europea. Vinculado a la sostenibilidad, que es uno de los aspectos, hay otro esencial, Juan Quintana, que es la seguridad alimentaria. Recordamos que esto se planteó con enorme preocupación en toda Europa cuando Rusia invadió Ucrania. Nos quedamos sin grano, hubo problemas para importar pienso, recuerdas, ¿verdad? Para las campañas ganaderas. Se plantea en la estrategia, pero ¿hasta qué punto lo estamos planteando correctamente? ¿Hasta qué punto somos capaces de tener un nivel de seguridad alimentaria en términos de suministro básico y esencial?
Bueno, al final la suficiencia alimentaria y la seguridad alimentaria al 100% no es inviable del todo, pero es tremendamente complejo. Y además tampoco es el modelo económico natural. Para eso están, bueno, ahora con la situación actual, con el nuevo planteamiento de Trump, pues digamos que ha revuelto un poco, agitado un poco o bastante el bote, ¿no? Pero Claro. la realidad es que si en otros espacios económicos son capaces de producir de manera más eficiente, porque tienen extensiones mucho más amplias, explotaciones mucho son más eficientes, pues entonces no tiene sentido tú esforzarte a producir aquí cuando tienes otras condiciones climatológicas que no son favorables para unos productos y sí para otros. Entonces, hay que tener una suficiencia básica, hay que intentar tener una producción básica de muchos de los alimentos y sobre todo unos canales comerciales seguros para abastecerte de manera económica y competitiva de determinados productos. Igual que otros países, pues en Suecia no se van a empeñar en tener suficiencia alimentaria en horticultura, porque no tienen esa climatología como para producir productos hortofrutícolas como tenemos en España, ¿no? Entonces ahí es un objetivo también sensato, digamos, buscar ese equilibrio, pero no todo el equilibrio se tiene que basar en producción local. Sobre el papel en esta estrategia que ha presentado el Gobierno de España, se dice que se va a reforzar el papel, y perdón por la repetición, de los operadores de la cadena, es decir, agricultores, ganaderos, pescadores, de la propia industria, de la distribución. Tú los observas y tratas con ellos habitualmente, Juan. ¿Se sienten escuchados? ¿Creen que tienen voz a la hora de plantearse esta estrategia nacional? A ver, voz como tal están organizados a nivel de sector primario, por ejemplo, están perfectamente organizados. Lo que sucede es que muchas veces el sector primario es el menos escuchado o el menos comprendido, ¿no? Entonces, la cadena es muy amplia. Hay una ley de la cadena, precisamente, que lo que está regulando es que hay una transparencia en todos los procesos, en todo el proceso de la cadena, para que haya un cierto equilibrio, entendiendo que también en un libre mercado ningún gobierno puede intervenir como tal la cadena, está sujeto a unas normas del juego. También es verdad que a veces los sectores, por ejemplo, el sector primario español, todavía está atomizado, o sea, tiene organizaciones que le representan, pero productivamente no es como el holandés, que tiene una concentración a través de las cooperativas que le da mucha fuerza de negociación. Aquí tienen menos fuerza de negociación y por eso a veces son los que tienen una mayor presión cuando hay una crisis de producción, de comercialización con alguno de los productos. Y en ese sentido, por supuesto, es necesario mejorar. Pero, por ejemplo, con el tema que saliendo un poco el tema, pero que está muy vinculado con el debate actual de la reducción de jornada, el sector primario no ha sido escuchado y las circunstancias que tiene el sector primario, sus circunstancias laborales, con una producción muy estacional, con determinadas tareas agrícolas que no hay demanda, que no hay suficientes trabajadores para desarrollarlas y que son prácticamente todo pymes, pues están muy afectados por este posible desarrollo de esta normativa y en este caso, por ejemplo, no han sido escuchados, no han sido tratados con singularidad. Pues este es un análisis, una visión de la estrategia alimentaria nacional que acaba de presentar el Gobierno de España con Juan Quintana, director de La Trilla. Gracias, Juan, y buen viernes. Muchas gracias, igualmente.